Muchas gracias a todas por participar en este acto que organizamos desde Anticapitalistas Aragón en conjunto con la campaña Ecosocialismo para cambiarlo todo que lanzábamos este mes y que hemos sacado también esta revista con diferentes propuestas, perspectivas ecosocialistas que podéis coger todas, tenemos bastantes ejemplares aquí en físico, si lo queréis en cualquier momento de la charla podéis sacar por el escenario en la esquina y coger un ejemplar. Y en esta charla aquí en Aragón queríamos centrarnos en las luchas de defensa del territorio, porque históricamente en Aragón ha sido siempre un tema muy importante, pero en los últimos años, en los últimos meses, esto se ha recrudecido muchísimo y por lo tanto que estamos muy contentos de que hayan aceptado participar y que están aquí con nosotras Charo Romero de la plataforma Leopórzano sin ganadería industrial y Vega La Torre de la plataforma en favor del paisaje de Teruel. Consideramos que son luchas muy importantes y que seguro que nos van a aportar muchísimo. Entonces, empezaríamos con una intervención primero de Charo, luego Vega y luego iría yo. Solo por confirmar si la gente que está ahora mismo conectada telemáticamente nos puede confirmar si nos escucha bien, si nos puede decir por el chat si se está escuchando todo bien. Luego, después de las intervenciones, ya pasaremos a una fase de debate, intervenciones que podamos complementar entre nosotras, tanto la gente que está en el chat como la gente que estamos aquí presenciales. Vale, se escucha bien en el chat, así que genial. Le doy paso a Charo Romero de la plataforma Leopórzano sin ganadería industrial, que va a utilizar una presentación, así que a la gente de online nos recompartimos también. Y vamos. Hola, sí, ¿verdad? Bien, pues buenas tardes. Soy Charo Romero, soy nacida en Teruel, muy cerca de tu tierra. Y bueno, pues por circunstancias me fui a trabajar a Huesca y decidimos vivir en un pueblo. Entonces, el pueblo se llama Leopórzano, es un municipio de 15 núcleos, que es un solo ayuntamiento. Entonces, pues bueno, es un sitio debajo de la Sierra de Aguara, con un paisaje pues, espectacular como todo Aragón, ¿no? Como todo Aragón rural. Y bueno, pues esa fue nuestra apuesta de vida y a pesar de los problemas que te causa tener que viajar, venir, llegar, todo esto con los niños, para arriba, para abajo, pues fue nuestra apuesta y ahí seguimos pues férreamente apegados al territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy profesora de Educación Física en la Universidad de Zaragoza y bueno, pues estaba ahí tan feliz con mis cosas allí en el pueblo. Y de pronto, pues bueno, un 29 o 30 de diciembre nos avisaron algunos vecinos que habían visto colgado en el ayuntamiento, habían visto la propuesta de la creación de 2 nuevas granjas en el territorio. No es un territorio que pasees y digas qué barbaridad, está todo lleno de edificios, de granjas y tal, no es tanto eso. Pero sí que el paisaje es tan increíble que no das crédito cuando ves que empiezan a aparecer pues esos edificios, y no solo eso, sino que estas 2 nuevas propuestas eran un poco el abrir de nuevo la caja de Pandora y que, bueno, esto iba a ir a más, ¿no? Entonces, bueno, los vecinos nos organizamos, pues bueno, en concreto nosotros nos pilló en Pamplona, con la familia, Navidad, etcétera, y nos organizamos de manera muy rápida para poder intervenir. Se le dijo al ayuntamiento cuál era, que parasen, que por favor una moratoria, que con calma, que nos diera tiempo a pensar y todo esto, pero no fue así. Entonces no nos hicieron caso para entendernos y entonces consideramos que teníamos que seguir en esa pequeña iniciativa que había surgido. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho desde entonces, diciembre del 2015, en 2016 tenemos ya una primera reunión de la plataforma, lo que le llamamos la plataforma Leopórzano sin ganadería intensiva.
y creamos esta plataforma que luego más adelante, al cabo del año y pico, 2 años, pues hicimos una asociación para poder presentar lo que se ha convertido un poco en el pan nuestro de cada día, es decir, cada poco tiempo hay que presentar unas alegaciones porque de nuevo nos viene una normativa que lejos de mejorar la situación siempre aporta algún elemento que distorsiona y que nos remueve las tripas, ¿no? Entonces, bueno, constituimos esta asociación, como os digo, pero que no la utilizamos más que para cuando tenemos que ir a nivel oficial. ¿Cuál es el origen del problema, no? El origen del problema fue esta cuestión, como os digo, de planteamiento de dos nuevos proyectos, y todo ello que en principio es, pues te pilla así, como os decía, en casa, de pronto, ¿aquí qué pasa? Te empiezas a meter en este mundo y lo que en principio nos movió, que fueron los malos olores, y que nosotros todas las guerras que habíamos ganado en nuestra vida, mi marido y yo estaban en esa casa, en ese pueblo, nos movió inicialmente lo de los olores, pero luego hemos empezado a movernos y hemos encontrado un mundo realmente que tiene una carcasa que puede disimular, pero dentro está lleno de semillas envenenadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera así gráfica. Y bueno, nos encontramos con la situación del porcino en Aragón. ¿Qué papel juega el porcino en Aragón o cómo se inicia este boom, ¿no?, que me proponía Martín para comentar? Deciros en primer lugar que yo no soy del equipo técnico, por lo tanto el nivel de mi dominio sobre los datos es más limitada. Yo quizás tuviese más habilidad para contaros cómo han ido las cosas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Pues cómo nos hemos movido. Pero bien, a nivel de esta cuestión, decir que tenemos que describir a qué modelo nos estamos refiriendo, qué modelo es el que se está planteando con estas que nosotros llamamos, no las llamamos macrogranjas siquiera, decimos directamente, porque es así, explotaciones industriales de porcino. Esto no es una granja, todos sabemos lo que es una granja, es lo que dibujábamos de pequeños, con colorines, con la carioca, pero esto no estamos hablando de esta cuestión. Estamos hablando de un edificio no contextualizado, o sea, estropea totalmente en el contexto en el que está, y luego lo que se está produciendo ahí es una actividad claramente industrial. En ese sentido, para dar cómo es este modelo, tenemos que, os comento un detalle, y es que en Santa Cilia, que es un pueblo espectacular, debajo de la Sierra de Aguara, que hay un camping divino, que te hacen unas comidas espectaculares, bueno, muy bien, increíble. Por cierto, debajo no sé si os acordaréis que hubo un señor que compró un territorio, que lo puso como de zona de caza, que luego movieron piedras, tiraron una cueva con pintura rupestres, bueno, la cueva de Chávez. Que fundará la cueva de Chávez, muy bien. Pues debajo de esa zona está esta cuestión. Habían proyectado una granja en territorio del Parque Natural. Es que eso ya es demoledor. Dices, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, no? O sea, ¿qué pretenden con esto? Estos no tienen fin, aquí hay que hacer algo. Entonces, pues bueno, afortunadamente, después de muchos dimes y diretes, al final el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentenció que aquello era una barbaridad y esa granja no se va a hacer. Y sin embargo, y tú además de que no se va a hacer la granja, el ponente de aquella sentencia, o los ponentes nos decían que efectivamente aquello no era una granja. Aquello era una explotación industrial. Y bueno, pues eso es lo que muy discretamente, pero nos va dando esas palmaditas en la espalda que te dan fuerza para seguir adelante, ¿no? Como os decía, pues no hablamos ni de granjas, que tampoco hablamos de granjeros, hablamos de personas que han invertido un dinero, que están pagando una hipoteca, normalmente viven fuera del lugar donde hacen la granja, son personas que pues, se han trasladado a la capital o lo que sea, tienen una tierra, lícitamente han intentado ganar su dinero, que eso es totalmente normal, pero creemos que no se ha valorado suficientemente las contraindicaciones. ¿Cuándo nace la movida del porcino? Diríamos que hay unas primeras en Estados Unidos, en torno a los años 50, unas primeras unas primeras explotaciones que siguen este modelo industrial. Aplican los métodos, pues bueno, de ganar dinero, apostar a gastar poco e ir al grano. Hay que engordar como sea el animal, y todo esto es un sistema productivo que todos conocemos de cuando estudiábamos en el instituto, ¿no? Pues lo que es un modelo productivo que va a cañón, a sacar dinero.
Lo que sucede es que el beneficio que obtienen, de momento es interesante, pero hay un claro riesgo de que les pueda estallar, como muchos habréis oído, lo que es la burbuja que se hablaba del inmobiliario y aquí lo mismo, ¿no? Bien, ellos tienen una pérdida total del control del proceso. ¿Por qué? Porque hay unas macroindustrias, esto sí, son unas industrias que les llamamos las integradoras, porque son las que dan el servicio completo a esa persona que ha gastado su dinero y ha pedido una hipoteca para hacerse, perdón, para hacer el edificio y poner todo esto, ¿no? Entonces pierden el control porque esa integradora les pone y les cobra el cereal, o sea, pienso, esa integradora les pone los antibióticos a porrillo, eso desde luego, y esa integradora dijéramos que les proporciona hasta los comederos o, bueno, lo básico y lo fundamental para funcionar. No tienen control, por tanto. La integradora le lleva a los animales, la integradora se los lleva, la integradora se los lleva al otro lado, es decir, que esta persona no tiene realmente un control sobre el proceso. Por supuesto, estas integradoras son lobbies que tienen muchísimo poder, como bien conocéis, hay 6-7 en España muy potentes, que tienen el control del mercado. Algunas de ellas tienen incluso alguna marca blanca, por ejemplo, yo estaba comprando un determinado producto de porcino que se criaba con nueces. Pues luego me enteré que era de esta empresa integradora que lo que hacen es meter alguna marca, dijéramos, para la imagen, para que mejore la imagen de la marca. Lo más gordo de todo es que aquí no se está cumpliendo voluntariamente por parte del gobierno, de las autonomías nacional, no se está cumpliendo la máxima, ¿sigo yo? No se está cumpliendo la máxima de que quien contamina paga. ¿Qué quiere decir? Que yo me saco el beneficio, pero toda la porquería no la repartimos para todos, la gracia del Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? Al granjero no le sale a cuenta pagar tantos camiones como necesita para llevar el purín a un sitio donde se lo pudiera apañar o bajar el nivel de nitrato de emisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como no le sale a cuenta, la forma de almacenarlo tiene que ser en campos que tiene previamente concertados, donde no hay un control, porque esto recae sobre los ayuntamientos que no tienen personal para poder controlar, del purín que se echa o que se deja de echar. En este momento, la mayoría de las granjas tendrían que estar controladas por ayuntamientos que son, pues como el nuestro, que somos 500 personas en 15 núcleos. ¿Quién puede controlar allí eso? Es evidente que no. Por lo tanto, hay una connivencia de todo lo que es, de toda la administración, que en el caso de Aragón es tremendo, porque no solamente es que se favorezca o se deje hacer, sino que es que además se ha convertido en un pilar fundamental de la economía aragonesa. En este momento, ahora estaba con el móvil, porque mi compañera está esta mañana en una conferencia, precisamente en un evento de la DGA, donde había, pues, nosotros le llamamos tocineros, bueno, empresarios del porcino, no sé qué, había personas de la administración y bueno, me ha estado pasando algunos detalles y estamos en Aragón encantados, porque ya tenemos más cerdos que en Cataluña. Eso es muy importante en Aragón, tener más en Cataluña. Entonces, lógicamente dices, pero a ver, es que el cerdo no es lo que come, es también lo que echa. Eso nadie lo piensa de las personas que están tomando las decisiones, ¿no? En definitiva, ahora, esta mañana se ha vuelto a decir, ¿no?, por parte del sector, nos está diciendo que quieren más subvenciones, porque claro, les tenemos que subvencionar que el purín no se quede por ahí. O sea, que encima de que no pagas lo que tú ensucias, lo que quieres es que la administración, o sea, todos los españoles, le paguemos lo que tengan que hacer por los purines. Esto es de locos. Quiero decir que si no hay una administración que lo permite, esto no funciona. Y lo permite y funciona. Y por eso, bueno, otro elemento clave es que la prensa la tiene controlada. No sé los periódicos que leeréis, pero creo que no nos iremos mucho, ¿no? Pero hay algunos que es claramente el mensaje sale de una parte y de otra no. En fin, ya sabéis lo que es un lobby. Además, el lobby no es una cosa que se esconde, los lobbies están funcionando. En el Congreso, el otro día, por ejemplo, estaban hablando de cómo negociar con los lobbies. Bueno, en definitiva, toda esta historia es una enorme estructura montada para sacar dinero a costa de lo que sea. Estos son los datos de Aragón. En el año 12, del 12 al 13, pasamos de tener 87.000 animalicos, esto en el sector porcino, pasa a tener 6 millones.
En el año 19, 6 años más tarde, tenemos 8.200.000. Os podéis imaginar que ahora, si sacáramos los datos de 21, estaríamos en unos 10 millones. Esta mañana se ha dicho, lo ha dicho el representante de Ecologistas en Acción, que ahora mismo ya tocamos a 7 gorrinicos por aragonés. O sea, que si nos los dan, no vamos a caber en casa. Impresionante. Los números son espectaculares. Si os dais cuenta de esta gráfica, que aquí vienen todas las ciudades, o sea, las provincias y la gráfica de Aragón, vemos que la provincia de Teruel, pues más o menos se mantiene subiendo un poquito, que es lo amarillo. La provincia de Huesca, aquí, bueno, pues baja un poquito, pero va subiendo, ahí va manteniéndose, pero ha subido. Perdón, Zaragoza, pero fijaros en Huesca. En Huesca hay una subida que no cesa. El otro día el Ayuntamiento de Sieta, pues el Ayuntamiento vecino, que se hizo famoso porque ganó el Ayuntamiento un grupo de mujeres, llamas de casa y tal, hicieron una moratoria, porque es que tenían 6 proyectos de granja encima de la mesa. O sea, como en Locorzano estamos dando mal, nos hemos llevado a juicio y tal, pues ahora aquello hay que repartir, y entonces aquello se nos va de las manos. Bien, estas cifras, yo creo que solamente con estas cifras ya deberíamos poner manos en paro. He apuntado aquí algunas chuletas que me ha dicho mi compañera esta mañana, os las voy diciendo así. En los últimos 20 años ha crecido en Aragón, en el sector porcino, un 40%. Esto lo ha dicho el consejero Novales. ¿Novales es consejero? No, Olana. No, pues lo ha dicho Novales, el secretario técnico, el director general. Sí. Vale. Eso. Sí, no, me ha dicho Novales y yo me lío. 7 cerdos por cabeza, tenemos una normativa del 2019, curioso también, oye, un poco ahora no, y bueno, esa normativa no se está implantando. ¿Por qué? Por lo que os decía de los ayuntamientos. ¿Qué consecuencias tiene este modelo? Bueno, las consecuencias, por ahorrar tiempo, las consecuencias las podríamos organizar en 5 grandes paquetes. El primer paquete es el de la salud pública. Resistencia a antibióticos. Como todos sabéis, cuando se lava una granja y en los cerdos, se echa agua, que es eso, el enorme problema también, el agua enorme que gastan, y ese agua es lo que luego, con toda la porquería, con todo el resto de antibióticos y todos los restos de todos los minerales pesados, etcétera, eso va, ese es el purín. No tiene nada que ver con el estiércol que echaban mis abuelos en el huerto que salía pues, del corral. No tiene nada que ver. Eso arrastra, aparte de los nitratos, aparte de eso, arrastra metales pesados y arrastra otras, y por supuesto, antibióticos. Luego el médico nos dice, cuando vamos al médico, que no tomemos antibióticos por nuestra cuenta. Pero bueno, si es que aunque no los tomes, te los estás tomando de esta otra manera. Hay un problema enorme de agua, diríamos, entre la salud y lo medioambiental. En Huesca ya hay muchos pueblos alrededor de la zona de Huesca, yendo a Paralleve, por ejemplo, allí ya se ha hecho hasta un congreso, una jornada por lo del agua, que ya no están tomando el agua del grifo. Pero por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo ha podido ser esto? Esto es increíble. Si con lo que costó llevar las aguas a los pueblos y ahora no podemos beber porque están contaminadas. ¿Pero esto qué es? Increíble. El medio ambiente tiene muchísimas afecciones, ¿no? Y luego algo muy importante también en el mundo rural y en la vida de las personas. Si viene una granja, mal, pero es que no viene una. Viene su ampliación y luego viene otra. Y no se puede vivir. ¿Qué ocurre? Que las personas se van. Por lo tanto, estamos asistiendo a una cuestión donde los lobbies nos están hablando, están generando la opinión de que esto es un producto que genera trabajo. No genera trabajo. La despoblación ha seguido, no han aposentado nada no han estabilizado para nada la población. Y luego, si yo pongo, por ejemplo, un hotel rural en mi casa, el de al lado puede poner un taller de cerámica, pero es que si pones una granja desaparece todo lo de alrededor porque no se puede vivir. Insectos, etcétera. Y por supuesto, todo el tema que tiene que ver con los empleos y con la empleabilidad que hay. Empleos, pero en un sitio donde no hay paro, podemos hacer un macro-matadero para que trabajen 4.000 que tienen que venir en autobús, que encima luego los dejamos hacinados, que son falsos autónomos, que tienen que llevar su material. ¿Estamos locos? ¿Esto qué está pasando, no? En fin, esa es un poco la cuestión. Deciros ya para finalizar, porque voy a larga, nosotros estamos como estampera, me imagino, haciendo alegaciones todo el día.
Si no tienes un buen equipo, nosotros hemos tenido la suerte de contar con personas que estaban ya muy implicadas en ONGs de todo tipo, personas muy potentes también en biología, etc. Y estamos consiguiendo hacer alegaciones a todo lo que sale, y algunas cosas estamos consiguiendo. Por lo tanto, tenemos claro que tenemos que conseguir ser asociación de utilidad pública, porque lo que necesitamos es extender esta idea al grueso de la población. No podemos ser los perroflautas que nos llaman los antiguos en el sentido peyorativo de que somos lo último de la tierra. No, esto es un problema que te afecta. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora intentar diseminar pues, los estudios que vamos haciendo y tal. Tenemos también un fuerte, un potente equipo de personas que trabajan en el ámbito de la investigación, y entonces pues cualquier cosa de las que os estamos diciendo, ahora mismo no lo tengo ordenado, pero me dais media hora y podríamos localizar los artículos que desde el punto de vista científico certifican cómo el nitrato está produciendo todo lo que está produciendo y así sucesivamente. Lo mejor, vamos a acabar con la técnica del sándwich o de esto, ¿no? Que acabas con una buena noticia. La buena noticia es que no saben lo que han hecho. No tienen ni idea de la que han liado. Han conseguido que 15 núcleos de 40 personas que estábamos por aquí y por allá, el que más y el que menos estaba en sus cosas, en sus macetas, han conseguido que nos unamos, que hagamos un grupo humano, que nos respetamos y que nos compenetramos de manera infinita. Porque os digo, una compañera está en Madrid, me ha estado pasando chuletas, dice, di esto y esto. Hemos conseguido hacer una movida personal, humana, espectacular. Vamos a seguir, hemos perdido 2 juicios, pero no hemos parado, no os puedo decir lo que vamos a hacer, pero no vamos a parar, y desde luego, si os apuntáis al carro, que yo os lo sugiero, ¿no? Pasa porque cada uno a la hora de comprar también tenga un poquito de cuidado y tal, pero nosotros no vamos a parar, y no tenemos que parar. La plataforma forma parte de una asociación nacional que salió de Loporzano. Hicimos un congreso, vinieron, tenemos más de 50 asociaciones de toda España, Cuenca, Soria, toda la zona de Castilla, de Extremadura, se están levantando porque esto no puede ser. Os sugiero, si queréis, para terminar, hacemos muchas cosas festivas, esa es la verdad, que si queréis tomar bueno, si queréis colaborar, pues sobra así el dinero, eso también lo aceptamos, no pasa nada. Pero vamos, si queréis cualquier cosa o conocéis algún sitio, algún pueblo que tengan este problema, quieran alegar, pues a lo mejor nosotros les podemos ayudar pasándoles un modelo o alguna cosita. Y luego, por supuesto, recomiendo las entradas de Stop Ganadería Industrial. Tenemos un equipo de comunicación que de verdad os digo que vale la pena leer y decir, madre mía, ¿esto es verdad? Bueno, pues simplemente dejaros el buen sabor de boca de que no nos van a parar y que os pedimos que os suméis, ¿no? En la medida que queráis luchar, por lo que sea, ¿no? Por la compañía. Y una revista que se llama Mayata, que os pone mucho... ¿Perdón? Una revista que se llama Mayata. Mayata, sí. Que se escribe muchos artículos. Sí. Bueno, pues gracias. Nada más, Martín. Muy bien. Muchísimas gracias, Charo. Y continuamos con Vega. A ver, dejamos de esto. La plataforma Mejora de Teruel, que, bueno, como habla del trabajo de Pues lo primero, gracias por invitarme como portavoz. Y a mí me pasa como a Charo, no soy un perfil técnico de la plataforma, más bien estoy en el equipo de comunicación y de acciones. Pero bueno, entonces voy a intentar daros un panorama de por lo que estamos luchando en la plataforma. Y bueno, un añadido a lo de Charo, lo sabrás, del grupo Eneo Heraldo, conocido como Rey del Porcino, también tiene inversiones en energía eólica en Teruel. De hecho, o sea que, bueno, en fin, esto nos atraviesa a todos y a nosotros nos llaman luditas. Pero a mí me gusta. Bueno, no sé si habéis oído hablar del síndrome de la gana.
Esto es, cuando una rana la introduces en el agua y va subiendo progresivamente la temperatura, ella se queda ahí. De hecho, gasta toda su energía en poder mantenerse. Una vez, cuando el agua ya está demasiado caliente, es demasiado tarde. Si introduces la misma rana en un recipiente de agua hirviendo, la rana sobrevive. En la provincia de Teruel, la rana que no sabía que iba a ser hervida eran 17 parques eólicos que estaban en su mayoría en el Jiloca y en cuencas mineras, aprovechando la despoblación y también el vacío que había dejado la minería. Y también cuando nosotros nos íbamos desde el rural hacia Zaragoza, hacia Madrid, veíamos la Muela, y hacia Madrid veíamos el parque eólico de Garrachón. Y bueno, como que nos habíamos acostumbrado a esa presión, pero todo el desembarco estaba muriendo. Aquí tengo que ver, o sea, aparte de los 17 mencionados, tenemos en construcción 5, en Jiloca, Albarracín y cuencas mineras. En el Miteco y también en el DGA tenemos 57, algunos en procesos con ya las alegaciones presentadas. En información pública 2 y admitidos a trámite, y no publicados son 38. Y cada semana salen unos nuevos. Y no solo aquí, no solo en Teruel, también tenemos en Zaragoza, que bueno, cuando vais hacia la zona de Belchite os habéis dado cuenta que es un horror. Y luego ya también en el Pirineo no van a poner unas grandes torres, pero las placas no se las quita nadie. La plataforma lleva constituida desde febrero de 2020, conforme nos íbamos enterando de estos proyectos que parecía que venían de la nada, pero no, o sea, se estaban formando desde hacía tiempo. Pero es en el 2021, ahora en marzo, cuando nos constituimos nosotros como asociación, porque el trámite de presentar alegaciones se complica mucho si no formas parte de una asociación como les pasó a ellos. Entonces, claro, ¿qué pasó en esos meses? Pues que salió información pública el clúster maestrado. El clúster maestrado es este. Son 22 parques eólicos, también tenemos ahí parques, centrales eólicas y también tenemos unas centrales fotovoltaicas que lo que hacen es dilapidar todo el maestrado, que es uno de los pocos paisajes vírgenes que nos quedan en Perú. Obviamente esto afectó muy negativamente a la población, se sintió muy atacada porque el maestrado debería ser considerado un parque natural, que no lo es. Entonces, no entendíamos nada, 22 parques eólicos que se sumaban a otros tantos. Entonces, claro, la maquinaria empezó a formarse. El ritmo, como hemos dicho, es desproporcionado y no es fácil, porque los plazos son súper ajustados, no nos favorece nada la burocracia y preparar unas alegaciones no son fáciles, porque los proyectos de eólicas podemos encontrarnos, por ejemplo, en el clúster maestrado, creo que eran más de 40 páginas. Te las tienes que leer y redactar a raíz de eso. Por suerte contábamos también nosotros, hemos tenido muchísima suerte de contar con un equipo legal muy fuerte y también un equipo en la universidad, o sea, creo que toda la facultad de Geología y de Geografía está con nosotros, bastante indignados también, normal. Entonces hemos tenido suerte, pero es el trabajo altruista de muchísima gente. Que al final había días en los que lo único que hacías era pensar en alegaciones y cuándo tenemos que presentar, cuál es el siguiente plazo, era agobiante. Y bueno, nosotros en la plataforma estamos convencidos eso de los valores naturales que tenemos en la provincia de Teruel. Va a ser básicamente lo que vamos, es que nuestra biodiversidad yo creo que está en nuestra riqueza y si seguimos con esto acabaremos machacando totalmente la biodiversidad. Y además, no sé si os habéis dado cuenta cómo nos intentan vender estas energías renovables. No las llaman centrales eólicas o centrales fotovoltaicas, las llaman parques, huertos. O sea, una manera de blanquear total y que nos parezca incluso aceptable, aunque eso, que sea una total agresión para nosotros. También nos venden estar con el discurso de que es la única solución. No hay otra manera. Si queremos salvar Teruel del monstruo de la despoblación, tenéis que pasar por porcino y por renovables. Y no tenéis otra solución, nada, solo es esto. Entonces, claro, nos dicen, no, es que en un parque eólico pueden trabajar 1000 personas. Bueno, en la Muela no sé cuánta gente trabajará, pero estoy segura que 1000 personas no.
Nos dicen que van a trabajar 1000 personas, pero es que cuentan desde el proceso de extracción de los materiales en Sudáfrica hasta el último que está desbrozando el camino, que luego será un empleo temporal, que se va a ir y que además estamos abocados a la tecnificación. Al final, estos parques eólicos acabarán estando controlados desde urbes. No van a generar un empleo a largo plazo ni nada que nos salga, de hecho, al contrario. Así que, claro, esto es lo que nos plantea aquí. Nosotros, dentro de unos años, encontraremos un Teruel completamente un paisaje industrial y nos preguntaremos qué ha pasado aquí, pero la rana ya estará completamente perdida. Y bueno, también lo de la elección de las zonas donde poner estas energías no es casual. O sea, ¿y dónde las estamos viendo? Galicia, León, La Rioja, zonas rurales de Tarragona, el interior de Castellón, Maestrano. Obviamente son zonas despobladas. Lo primero es que se aprovechan de que los ayuntamientos tienen una financiación municipal bastante débil, entonces tienen que buscar una vía de financiación externa. Las energías renovables les venden muchísimo, pues vamos a conseguir tanto y podremos poner un pabellón nuevo, que es lo que hicieron en uno de los pueblos de Teruel, en los que, bueno, pues bajo la población 10 habitantes, pero el pabellón lo tienen perfecto, eso sí. Y también el otro factor. ¿Sabéis cuántos parques eólicos hay en Madrid? 0. No hay ni uno. Y es el sumidero mayor de energía de todo el Estado español. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que nadie se queja donde no hay nadie. Y entonces parece que el impacto es menor donde vivimos. Y bueno, también nos hemos enfrentado a la fragmentación de proyectos. La fragmentación de proyectos es que un mismo parque, como el Cluster Maestrazgo, se divide en pequeñitos. También nos está pasando en la serranía del Pogo, en Teruel, que había, o sea, tú ves el mapa y ves claramente que es un mismo parque, es un parque gigantesco, pero son 4 diferentes. ¿Eso por qué se hace? Porque depende de los megavatios, también del número de molinos, lo tramita una administración u otra. De la DGA es hiperlaxa. O sea, es que para ellos los molinos es una salvación. De hecho, han llegado a hacer actos con Forestalia, que ya había vendido toda la energía a un fondo danés, lo que es especulación pura, pero hay el mercado igual. Y de hecho, nos acusan de que no creemos en la salvación, nos cae sobre nuestros hombros todo el peso del cambio climático. Vosotros tenéis que salvar esto, cuando en realidad, ¿no? Pues es que creo que es cosa de todos, ¿no? Y bueno, las afecciones. Lo primero, la pérdida de biodiversidad. Claro, los parques estos de menor potencia, al depender de las administraciones, también, pues, y toda esa laxitud que tienen, lo que hacen es que, bueno, pues que se puedan poner parques cerca de zonas CEPA, de zonas de especial protección para la fauna, y nos estamos encontrando pues, que en algunos proyectos hay igual 1 metro con una zona de especial protección para esas, o no las han tenido en cuenta. En Galicia las están poniendo en zonas de reserva de la biosfera. Es que es atroz. Claro, las aves también, además, como ya sabemos, tienen las corrientes de aire. ¿Dónde ponen los marinos? ¿Dónde hay corrientes de aire? Entonces, aquí tenemos un mirano negro que cayó muerto. Este de hecho cayó en la muela. Mueren más animales de los que parecen porque tenemos que contar con la acción de las depredadoras. Y también que en algunos proyectos nos hemos encontrado que recomiendan recoger los animales cuanto antes, para que nadie los vea. Y también para que no vayan más depredadores. Entonces se sabe que caen más de los que aparecen en las estadísticas oficiales que nos dicen después desde las científicas. También no podemos olvidarnos, por ejemplo, de los murciélagos también caen. Y los mamíferos. Los mamíferos también, pues claro, estamos hablando de que para poder acceder a estos molinos tienen que hacer unas vías de evacuación, también unos caminos de más de 10 metros de ancho, y esto es reventar el monte.
Aquí vemos esta foto, se ve clarísimamente, eso es el cimiento del molino hidráulico. Además, los que van a poner ahora, los que quieren poner en Maestrazgo, son de cerca de 200 metros. Eso necesita unos cimientos tremendos. Eso, obviamente, para los pasos de fauna de mamíferos también afecta y muchísimo. Además, luego también, o sea, creemos que también que pues eso solo lo grande, ¿no? Los pájaros que los vemos, también pues las aves, pero por ejemplo los reptiles y los anfibios también se ven muy afectados por los infrasonidos. Y de hecho también otra de las cosas que nos afecta es que perdemos territorio de pastoreo y de agricultura. Eso es grave, porque por ejemplo en el proyecto de Claestra de Maestrazgo está recomendado que nadie pastoree debajo del parque y además también que cuando una vez acabe la cesión de 30 años, que tampoco pone la recomendación, pero es una recomendación como de, bueno, vete a saber si vas a poder volver a pastorear aquí. Y, bueno, la contaminación acústica. ¿Habéis oído alguna vez un molino? Sí. Es un ruido constante. Este es de una finca que está en el Matarraña, que también están empezando ahora con la energía. De hecho, el parque del Sports va a acabar también reventado. Y no dejan de pasar aviones, o sea, la contaminación acústica es tremenda también. Y afecta mucho, porque de hecho hay pueblos de Galicia que han dicho que es que se iban del pueblo porque no podían soportar estar más cerca de un parque eólico por el sonido, porque era incansable. Y nosotros también en Teruel habéis apostado por un turismo de calidad, un turismo de calma, paisajes vírgenes, cielos limpios. Y de hecho se ha apostado por eso, desde las instituciones, los fondos FITE, los fondos LEADER, han ido directamente también a fomentar el turismo. O sea, estamos cargándonos el trabajo de años, todo por las mal llamadas renovables. ¿Vale? Esto también son puestos de trabajo que ya existían y que probablemente acaben cayendo. Porque se sabe, se han preguntado, hay estadísticas, tú irías a un sitio con una limpieza paisajística o, bueno, que esté todo lleno de parques. Obviamente la gente dice que pues preferiría que no lo supiera. Entonces esto afecta mucho a la producción de suelos. Y, bueno, lo de la despoblación que hemos hablado. Aquí tenéis una gráfica del puente que está en Castellón. Veis que han perdido un 21% de la población en 10 años, en cosa de 10 años. Dicen que nos salvarán de la despoblación, pero está claro. La gráfica poblacional es esta. Ha bajado muchísimo. No nos van a salvar de la despoblación. No van a generar unos empleos en los que alguien decida quedarse. Y también otra de las cosas que no se puede, bueno, es inconmensurable, pero todos los paisajes tienen un valor emocional. Y tú estás enraizado con ese paisaje y te sientes relacionado con ese paisaje. Si te quitan el paisaje con el que te sientes identificado, si lo industrializas, si forma parte ya de una empresa, ya nunca más va a ser tuyo. O sea, lo que te va a quedar aquí es el recuerdo de un paisaje, no te va a quedar nada más. Entonces, por eso también nosotros reclamamos el derecho también a estar bien informados de todo lo que conlleva, con sus pros y sus contras. Y bueno, este es uno de los gráficos que hicimos, la batalla de las renovables en Teruel. Y bueno, Martín me dijo que se creía que había especulación. Bueno, es que es una burbuja especulativa y se creía, la energía está vendida de antemano. O sea, el clúster Maestrazgo está vendido a fondos chinos y a fondos daneses. Creo que vamos a generar, creo que no sé, se ha exagerado muchísima más energía de la que podemos consumir, pero es que incluso en España. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa excedente de energía? Pues es que esa pregunta es la que nos tenemos que plantear. Necesitamos una moratoria para que todo esto se haga de manera ordenada, que no afecte al rural como nos está afectando, porque en realidad hay gente que sí que se está planteando marcharse. Yo una de ellas, y no es agradable que simplemente por el hecho de la decisión de unos empresarios que no te conocen y que no les importa tu tierra para nada, vayas a verte obligado a marcharte. Y bueno, también otra cosa que es que cuando pones, por ejemplo, sobre todo pasar fotovoltaico, el precio de la hectárea sube.
Y además, a un agricultor tú le vas a decir, bueno, tú vas a ganar 300, 400 por hectárea, pero si pones esta hectárea de solares, pues vas a ganar, no sé, unos 1.000 euros. ¿Qué va a hacer el agricultor? Probablemente vaya a los 1.000. Y entonces hará que esto suba el precio del campo. Otra vez estaremos ya, o sea, trabajar el campo se hará inasumible por el simple hecho de que ya se va a poder permitir comprar una tierra cuando va a subir el precio. Y bueno, también llevamos a tratar la transición energética, pues por supuesto, o sea, se lleva pidiendo una moratoria de las renovables y no se ha hecho ni caso. Entonces, esto se está haciendo rápido y mal. Y además, otra de las cosas que nosotros queremos decir, no estamos en contra de las renovables y tampoco estamos en contra de la descarbonización. Lo único que creemos que es que tiene que cambiar el modelo por completo, radical. El cambio social tiene que ser radical. O sea, la solución no pasa por intentar mantener nuestro nivel de vida hasta el momento en el que estamos ahora. La solución pasa por decrecer. Y sabemos que es difícil, pero creemos que no hay otra solución que un cambio social profundo. Y bueno, las alternativas que tenemos nosotros es, bueno, pues sobre todo apostar por la autogestión energética. O sea, también, y aprovechar lo que ya tenemos. O sea, tenemos un paisaje completamente industrializado y ¿por qué no está lleno de placas solares? ¿Por qué no hemos apostado por que esas empresas se puedan autogenerar su energía? ¿Por qué no apostamos por que los pueblos sean comunidades energéticas en las que ellos mismos se gestionen su energía, aparte de empoderarles? Y además también ellos podrían, con ese excedente de energía, venderlo a otros pueblos que no pueden permitirse ponerse unas renovables. También, además, eso genera puestos de trabajo de verdad en cada pueblo, porque si tenemos energías en todos los pueblos, necesitamos a alguien que los gestione. Si en todos los tejados tuviéramos placas solares, entonces tendríamos muchísimos más puestos de trabajo en el rural. ¿Por qué no lo hacemos eso? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el interés que hay detrás? O sea, que nosotros como pueblo nos empoderemos parece que no es uno de los principales intereses. Y bueno, también otra de las cosas, no sé si os pasa a vosotros, bueno, ya habéis comentado lo de la alcaldía. A ver, hay un enfrentamiento brutal en los pueblos en los que hay proyectos de renovables porque las empresas lo hacen muy bien, lo hacen estupendo. O sea, buscan todo el rato pues, confrontar a la población, van puerta a puerta también para preguntar, bueno, yo es que si vendes tus tierras, yo te voy a dar tanto dinero, pero no les hablan de las compras. Bueno, estamos hablando también de coerción. Y luego los ayuntamientos también ponen esa puerta cerrada, amenazas. Y las propias empresas, o sea, actúan como voceros, o sea, tenemos un par de voceros en redes de Forestalia que lo único que hacen es, pues nos llaman a lo personal, es que van totalmente a lo personal, nos tienen fichados a los de la plataforma y van directamente a atacarnos y a pincharnos. Sabemos que forman parte de la empresa forestal y lo sabemos, pero vienen a doler. Y bueno, estos alcaldes muchas veces ellos se plantean que dicen, bueno, es que nosotros nos habéis elegido, y como nos habéis elegido, eso ya es participación ciudadana, entonces podemos hacer lo que bueno, pues votar cada 4 años es lo mínimo de participación ciudadana, o sea, para estos macroproyectos que afectan a tan largo plazo, lo que necesitamos es una participación ciudadana constante para que podamos hablar de una democracia allí real en nuestros pueblos. Y bueno, he pasado una diapositiva, creo que por nervios. Y nosotros, bueno, las líneas de actuación, un poco la respuesta colectiva que estamos haciendo es la comunicación constante. O sea, nosotros intentamos hacer lo que las empresas energéticas no están haciendo con nosotros, que es la constante comunicación. Y entonces, bueno, obviamente eso es un trabajo bastante cansado. Tenemos la página web recién estrenada, que la veis aquí, que intentamos pues, actualizar sobre todo
parques eólicos, los parques fotovoltaicos, todas las noticias que hacemos, las acciones también que vamos haciendo. También tenemos, nos podéis encontrar en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram. Intentamos hacer un poco que está todo el rato en todas las redes para que lo nuestro sea visible. Y bueno, también organizamos actos, por ejemplo, aquí pues hace unos días fue la marcha por la integridad de los paisajes de Teruel, que fue de Linares de Mora hasta Mas de Ferriar, un hotel que está muy en contra porque le van a poner todo un campo de fotovoltaicas en una caldera que tiene al lado, 8 molinos detrás, en una loma preciosa, en un pinar van a poner 12, o sea que todo su modelo turístico y todo el empleo que está dando se va a ir completamente al garete. Y bueno, también eso con las alegaciones, a ver, es un trabajo tremendo. O sea, teniendo en cuenta los datos que os he dicho antes, podéis entender que no se llegan a todas. Es prácticamente imposible y se intenta. Si el impacto es nulo, es cuando se desecha presentarse. Pero porque es más que nada porque es un trabajo muy duro. Tenemos también la suerte de contar con un equipo de abogados muy fuerte que está peleando con las alegaciones y con los plazos y claro, esto obviamente no es barato. Entonces también pues estamos abiertos a las donaciones, tenemos de todo, pues creo que tenemos esta visión, o sea, ya nos hemos modernizado del todo. También un crowdfunding y bueno, una subasta de arte que hemos lanzado hace poco, que contamos con 50 artistas, algunos de talla, algunos ya están muertos y todo, o sea, imaginaros los fronteres. Un artista muerto que está en el Reina Sofía, quiero decir, es un artista. Si queréis, valía 300 euros la ropa mínima. Y bueno, también vendemos banderolas, pero no me han llegado para hoy, así que nada, no puedo vender. Y bueno, y también pues eso, actos, manifestaciones y demás. Y bueno, para concluir ya, nos dicen muchas veces en redes, sobre todo nos acusan a que nosotros, los que estamos luchando contra que estos proyectos se lleven a cabo, no somos parte del medio, que somos de ciudad, yo vivo todo el año en Monreal del Campo con todas sus consecuencias y o sea, yo, aunque sea desde aquí, yo quiero lanzarles eso, es que no somos ajenos al medio, formamos parte del medio y queremos seguir habitando. Así que, esta como conclusión, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Vera. Y vale, pues cerraré yo con esta última intervención después de estas dos grandes intervenciones que agradecemos muchísimo la participación tanto de Isabel como de Vera. Estas luchas son muy importantes y consideramos que hay que darles más voz. Y bueno, pues nosotras lo que vemos en general es que el modelo productivo que se impone sobre Aragón, con todos los ejemplos que hemos visto, con las macrocentrales de producción eléctrica con renovables, que nos causan como una reminiscencia esa época de los pantanos que expulsaban también a miles de personas de sus casas, que son dominadas por grandes empresas, fondos de inversión extranjeros, etc. Los ejemplos de las macrogranjas, como hemos visto, en toda su cadena de producción, que no son solo las granjas, incluyen los piensos, la cría, el engorde, mataderos, procesados, etc., que además de esto el territorio, de contaminar aguas y propiciar situaciones de explotación laboral, son también un peligro para la salud pública, tanto de las propias personas que habitan ese territorio, como en general, por ser también un potencial vector de futuras pandemias, por el proceso de deforestación que causan sus piensos, por el proceso de hacinamiento que causan esas propias macrogranjas, etc. A este modelo productivo se le suman las grandes interconexiones eléctricas con Francia a través de los Pirineos, que son totalmente innecesarias e indeseables, con el único objetivo de
aumentar los beneficios de Red Eléctrica de España, que es una empresa al 80% privada. Junto a esto, la instalación de grandes centros de datos de Amazon, que suponen un modelo de negocio que asfixia el pequeño comercio local y que asimismo tiene un consumo eléctrico superior incluso al de la ciudad de Huesca, con un contrato blindado por la DGA que asegura el suministro, pistas de esquí como la de Castanesa, en un momento de plena emergencia climática, con el único fin de especulación inmobiliaria de caciques de Ibercaja, de la DGA, que la DGA lo presenta como la única forma de mantener la vida en los pueblos del Pirineo. Y para terminar en esta enumeración, ya el modelo agroalimentario cada vez más industrializado, cada vez más dependiente de regadíos, en un momento también en el que esos regadíos son cada vez van a ser cada vez más imposibles. Y bueno, pues como decía la Info en su editorial del 23 de abril, y citando un par de frases, la Ampara ha hecho suyo y adaptado el viejo eslogan de multinacionales, os recibimos con alegría, y su única apuesta económica para el país es regalar tierra, infraestructuras públicas y subvenciones millonarias a cualquier multinacional dispuesta a obtener extraordinarios beneficios a cambio de una foto con el Ampara. Este es básicamente el modelo productivo que se impone en Aragón. Un modelo que asimismo viene profundizado e impulsado en el futuro, vamos a ver, por los fondos europeos y aplicación de los fondos europeos con la inversión de millones de dinero público hacia grandes empresas y hacia grandes proyectos, unos millones de dinero público que no van a ir en absoluto dirigidos a los sectores más afectados por la pandemia, como podría ser, por ejemplo, el refuerzo de servicios públicos, el refuerzo de la sanidad, sino que van a ir dirigidos hacia unos proyectos que ni siquiera, no es que no avanzan en la transición ecológica, sino que incluso la profundizan la crisis ecológica y nos alejan de ella. Todos los proyectos que tienen que ver con digitalización, con coche eléctrico, con producción de hidrógeno, nos encajan todavía más en un modelo productivo y un modelo de sociedad muy alejado de la transición ecológica que necesitamos. Son los mismos proyectos que profundizan también el extractivismo de recursos y minerales sobre el subglobal, causando unas dinámicas muy agresivas sobre estos países. Unos fondos que imponen un modelo de colaboraciones público-privadas, que ya conocemos cuáles son las consecuencias de esto, que privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Y asimismo, si fuera poco, son unos fondos que implican una fuerte condicionalidad de reformas que van a profundizar las partes más lesivas para la clase trabajadora de la reforma laboral. Olvidemos ya de derogarla, porque esto viene impuesto por Europa. En el momento en el que se reciben los fondos europeos, no puedes derogar la reforma laboral porque te van a imponer recortes en el sistema de pensiones, y esto ya se ha visto, como se han anunciado ya diferentes reformas que se van a hacer de diferentes formas, pero son recortes del sistema de pensiones, y el propio endeudamiento de esos miles de millones de dinero público van a suponer que en el futuro se van a tener que aplicar políticas de austeridad porque están dentro de esa condicionalidad. Entonces vemos como ese propio modelo productivo viene acentuado por estos fondos europeos, y como estos fondos europeos suponen también un impedimento para lograr en el futuro transformaciones realmente necesarias para una transición ecológica para la mayoría social. Y la forma en la que también tenemos que comprender esto es un poco dentro de las dinámicas generales de la crisis del capitalismo global, en la que, en primer lugar, lo que se ve es como en las últimas décadas básicamente está tocando hueso el capitalismo global, tiene una incapacidad de volver a las tasas de beneficio que estaba obteniendo en el pasado, tiene una incapacidad de expandirse todavía más territorialmente, porque quedan ya muy pocos lugares en los que puedan ser integrados en la maquinaria de acumulación capitalista. La crisis ecológica le impone unos rendimientos decrecientes en la extracción de recursos naturales, que son cada vez más costosos y cada vez más escasos, y a esto se le suma una dependencia hacia unas cadenas globales de suministro que cada vez son más complejas y por lo tanto más frágiles y más susceptibles a fallar. Esto lo estamos viendo ahora con una escasez de chips que tiene paralizada la automoción, la fabricación de automoción a nivel mundial, una escasez de componentes de bicicletas que está haciendo que sea imposible conseguir ahora ciertos componentes, etcétera, etcétera. Entonces, ante este tocar hueso del capitalismo global, la respuesta pasa por profundizar las dinámicas más lesivas. Si ya en la contrarreforma neoliberal de los 90 se empieza a acabar esa cara amable, ahora todavía más, ya olvidémonos de ningún tipo de cara amable. Se lleva a cabo una mayor precarización del mercado laboral
en todo el mundo, pero vemos como algunas dinámicas empiezan a llegar a lugares que no estaban llegando antes del norte global, cada vez más precarización del mercado laboral, una ampliación de la privatización y mercantilización de esferas que antes todavía lograban escaparse de las garras del mercado, justamente por esa incapacidad de obtener las tasas de beneficio, y esto se ve de forma clara en sanidad, educación, etcétera, y que asimismo profundiza la crisis de cuidados y supone una sobrecarga para las mujeres y por lo tanto un aumento de esa opresión. Esto también se resuelve con un extractivismo de recursos cada vez más agresivo. En el sur global esto se da con una violencia extrema que desplaza comunidades enteras y desarrolla lo que se llaman ya las zonas de sacrificio, pero lo que estamos viendo es como también empieza a ocurrir en el norte global, como algunas regiones del norte global ya se empiezan a desarrollar esas dinámicas extractivas que antes eran totalmente impensables. Y esto es justamente la forma en la que podemos comprender un poco el extractivismo que se impone sobre Aragón. Lo vemos con las renovables, lo vemos con las agrogranjas, también lo estamos viendo ya en el Estado español con la minería, en Extremadura, la minería de litio, las barbaridades que van a hacer ahí son probablemente eran impensables hace 10, 15, 20 años, pero ahora mismo eso ya deja de ser impensable porque necesitan llevar a cabo un extractivismo totalmente agresivo. Y esto también tenemos que comprender en el sentido de que mientras el Estado español es parte del norte global, pero es también parte de una periferia económica dentro del capitalismo europeo, y esto se ve con el modelo económico que se impone, la construcción, el turismo, etc. Y dentro de esta periferia europea, el medio rural, el mundo rural, es una periferia dentro de la periferia. Entonces es justamente en estos lugares donde se imponen estas dinámicas totalmente agresivas de extractivismo para solventar las diferentes crisis de capitalismo global, y es ahí un poco donde ese tocar hueso se traduce en que se necesita rascar todo lo que puedan al coste que sea. Y bueno, entonces, si esto ya pinta mal, pues la situación de la crisis ecológica lo que viene a decir es que esta situación no va a ir mejor. Esta situación es que va a ir a peor, que la emergencia climática va a hacer que se pierda cada vez más cultivos en las próximas décadas, que las sequías, olas de calor, desertificación y estrés hídrico harán que el regadío sea una alucinación del pasado de regiones como Aragón, que el declive en la disponibilidad energética y de recursos haga que estas dinámicas sean cada vez más agresivas y que la caída, y también propiciará la caída de grandes sectores económicos, como puede ser la automoción, que emplea a decenas de miles de personas en este momento, o a todos aquellos que dependen de extensas cadenas de suministro globales. Y aquí un poco nos preguntamos a quién le vamos a vender tantos cerdos si cada vez es más costoso mover los buques de navegación internacional. ¿Para qué vamos a desarrollar un modelo basado en la exportación si cada vez esa exportación va a ser más complicada de hacer? Y en este sentido, el capitalismo verde se impone como un riesgo muy presente, en el sentido en el momento en el que en todos los paquetes de política pública que se nos presentan está la transición ecológica metida, todas las grandes empresas, todas las políticas europeas y también las políticas del gobierno español están hablando de transición ecológica, pues esto tiene el riesgo de que genere una gran frustración y rechazo por parte de las clases populares. Cuando en nombre de la transición ecológica lo que ven las clases populares es como te suben el precio de la luz, te destrozan el territorio y el paisaje con grandes centrales renovables, o despiden a miles de personas de sectores como la petroquímica y la automoción, cuando lo que están haciendo es deslocalizar la producción y absolutamente nada cambia, pues lo más normal es que se genere un tipo de rechazo a esta retórica. Y lo problemático es que esto no es algo que nos podamos permitir, no nos podemos permitir que se genere un rechazo fuerte a la retórica o a la idea, al concepto de transición ecológica, porque es algo que necesitamos con muchísima urgencia y necesitamos unas transformaciones pues, urgentes y profundas. Entonces, claro, corremos el riesgo de que todos estos procesos de acumulación por posesión dejen a su paso un terreno muchísimo más estéril para la transición, que nos sitúen en una nueva relación de fuerzas muchísimo más desfavorables, porque aquí hay que tener claro, si las grandes empresas en este momento aumentan su poder, pues la lucha del futuro para desafiarla va a ser mucho más complicada. Y es también ahí un poco donde tenemos que marcar como ciertas de estas cuestiones. Entonces, un poco, pues por todos estos motivos, consideramos que es imprescindible en este momento pues también salir un poco como la ofensiva
No puede ser que estemos como continuamente encajonados a la defensiva en responder a todas y cada una de los ataques y de las acciones que se realizan, que es importantísimo, ojo, o sea, que la lucha de defensa del territorio, todas y cada una, es primera trinchera y son imprescindibles todas ese trabajo, pero necesitamos también ir más allá. Necesitamos, justamente, si la transición ecológica vemos como aparece hasta en la sopa, pues vamos a definir colectivamente qué queremos que signifique, quién queremos que la lleve a cabo, dónde, cuándo y cómo. Es decir, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto, no hay que esperar a que la fábrica de Opel de Figueroa acabe cerrando, porque es que va a acabar cerrando. Y es que podríamos estimar prácticamente el año en que va a acabar cerrando. Tenemos que empezar, no tenemos que esperar ese momento para salir con propuestas de, bueno, pues que no haya tantos despidos, reorientamos la producción. No, vamos a salir ya diciendo que hace falta su expropiación, socialización y reconversión de la producción hacia productos ecológicamente sostenibles. Y en ese sentido es como totalmente urgente ser capaces de pensar, imaginar y construir una alternativa radicalmente diferente desde el presente y para la mayoría social. Un proyecto de sociedad que nos ayude a movilizar, a ilusionar y a organizarse colectivamente. Nosotros creemos que el socialismo nos permite justamente esto. Una transición ecológica que aborde la crisis ecológica desde sus cimientos, y esto es algo que es justamente contrario a los beneficios de capital, pero sin embargo es algo que coincide con los intereses de las clases populares. Es un proyecto que únicamente puede ser llevado a cabo por las clases populares. Y aquí pues también como llamar la atención de que no habrá ningún tipo de príncipe verde o despotismo ecológico ilustrado que pueda llevar a cabo esta transición sin la participación central de las clases trabajadoras. Y esto es algo que deberá pasar, esta transición es algo que deberá pasar por una redistribución de los recursos y las riquezas a gran escala o los niveles probablemente nunca antes vistos. Y es aquí un poco donde se marcan las propuestas concretas que presentamos en la revista esta que estamos presentando en toda esta campaña, que ya he dicho que hay varios ejemplares físicos y si cualquiera la quiere coger. Presentamos propuestas concretas en temas de salud, de trabajo, de territorio y de planificación, porque pensamos que son un poco ahora mismo los ejes en los que se debe estructurar la lucha, y solo por recalcar mínimamente algunas. En salud necesitamos una gestión pública del sistema sanitario, con una expropiación de la privada. En trabajo, una reducción de la jornada laboral, la participación de las trabajadoras en las decisiones de la empresa, redistribución de los trabajos de cuidados, creación de miles de trabajos dignos en el cuidado de ecosistemas y la producción de alimentos sostenibles. Y en territorio, bueno, pues tenemos desde cuestiones en el sector agroalimentario, energía, transporte, vivienda, etcétera, porque consideramos que es un eje muy importante, y para todo esto necesitamos llevar a cabo medidas de planificación, tanto por un lado en una primera parte que nos permita defendernos de los procesos de privatización, y por lo tanto necesitamos abandonar tratados internacionales de comercio e inversión que blindan a las grandes empresas, pero también necesitamos como esa parte de creación de banca pública, realizar una auditoría de la deuda pública, remunicipalización y control público de los servicios de suministros básicos, y un poco en general consideramos que lo público comunitario debe ser el marco en el que deben moverse estas propuestas, y un poco con la consigna de tanta centralización como sea necesaria y tanta descentralización como sea posible. Entonces, un poco frente a este modelo extractivista que en general hemos visto que nos impone, necesitamos reivindicar y construir soberanías económicas frente a las élites, también soberanías energéticas por un modelo renovable distribuido, soberanía alimentaria para impulsar un modelo agroecológico para la mayoría social, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, pues como así para concluir, puede parecer que quizá esto resulta como, bueno, que está muy bien, pero que resulta un poco utópico, que no es posible conseguirlo en este momento, pero sin embargo consideramos que hay motivos para pensar que una ruptura revolucionaria de este orden social sí que es posible, sí que va a ser posible en las próximas décadas. En las décadas en las que nos adentramos van a estar marcadas por una fuerte inestabilidad y una fuerte incertidumbre. Toda la crisis ecológica va a imponer una conflictividad social mucho mayor a los niveles que probablemente no habíamos visto en el pasado reciente. La acentuación de la explotación y el extractivismo también se va a realizar, y por lo tanto esa conflictividad social puede aumentar, y los estados capitalistas se van a mostrar totalmente incapaces
y paralizados para hacer frente a la situación. Entonces, la única alternativa viable para resolver esto es organizar una respuesta popular masiva que luche por una salida de justicia social y de redistribución, como hemos dicho, de la riqueza a unos niveles nunca antes vistos. Y aquí los movimientos de defensa del territorio son esenciales. El ecologismo social también es totalmente fundamental, pero también necesitamos que este sea un sujeto popular más amplio y más mestizo, que vaya mucho más allá, que estén incluidos los sindicatos, los colectivos antirracistas, las asociaciones de barrio, los feministas, la lucha por la vivienda, etc. Necesitamos que ese impulso por ese ecosocialismo para la mayoría social vaya mucho más allá. Y asimismo este impulso debe ser también un impulso internacionalista que comprenda y defienda que aquí debemos vivir con menos para que en otros lugares puedan simplemente vivir. Y bueno, y así para concluir finalmente, decimos que será al fin y al cabo un ecosocialismo para hacer la esperanza posible.